Buenas noches. Libro de los Salmos. Capítulo 143. Salmo 143, verso 10. El tema de hoy es la voluntad de Dios. Vamos a procurar analizar con simpleza tres aspectos de la voluntad divina que nosotros debemos tener presente y también que nos afectan en función de nuestras decisiones y de nuestra manera de vivir la vida conforme a las premisas de su voluntad para con nosotros. Dice el Salmo 143, 10, enséñame, que dice, a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Hebreos capítulo 13, verso 20. Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 20, dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primera Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2. Primera Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Decía el salmista, enséñame, ¿sí? Muéstrame cuál es tu voluntad. La voluntad de Dios para nuestras vidas no está direccionada en función de alcanzar aquello que nosotros anhelamos o deseamos, sino todo lo contrario, en alcanzar todo aquello que Dios tiene para nosotros. ¿En función de qué? De que su propósito sea cumplido a través de nosotros. El apóstol Pablo comenzaba la epístola a los Efesios hablando de que nosotros somos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito, decía el profeta Isaías, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, la voluntad de Dios, cuando la analizamos linealmente en el transcurso de las Escrituras, no es para que el hombre alcance sus deseos ni sus propósitos en su vida, sino para que el hombre alcance el propósito de Dios para su vida. Y alcanzando el propósito de Dios para su vida, nosotros vivamos conforme a su voluntad. La voluntad de Dios no es aquello que nosotros a veces abrazamos solamente en momentos de decisiones. Y esos momentos de decisiones en función de nuestra edad, como también en función de nuestras experiencias, nosotros lo buscamos. Seguramente Vicky está buscando la dirección en una línea. Está orando por su compañero, quizás. Pobre Vicky. Hay muchas victorias, solo una aquí, pero
La hermana me parece está más preocupada, pero bueno, estamos direccionando en esa voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad, no me quiero equivocar. Ahora, ¿qué es lo que queremos alcanzar en eso? Nuestros propósitos. Pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto no está mal. No digo que esté mal. Pero cuando yo antepongo mi propósito al propósito de Dios en mí, sí está mal. Tenemos una crisis en nuestro matrimonio, tenemos una crisis en nuestro trabajo, tenemos que cambiar nuestro trabajo, tenemos que cambiar nuestra vivienda, un montón de circunstancias, de repente buscamos ¿qué? La voluntad de Dios. ¿O no? ¿Está mal? No, no está mal. Pero qué distinto sería que nosotros no tengamos que buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en ella. Cuando yo me ejercito en entender el concepto divino de su voluntad y que es para que yo viva en su voluntad, no va a haber necesidad de demanda de mi voluntad, de su voluntad para mí, perdón. Lo dice bien claro el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Hay un proceso de comprensión, no de visualización de la voluntad. Dice, para que lleguéis a comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios que, como vamos a ver, fue diseñada en su plenitud y en su esencia en una dimensión absolutamente distinta a la nuestra, que es la dimensión eterna. Y en esa dimensión eterna, la dimensión divina, fue transferida a nosotros, aun cuando Dios no la transfirió como un paquete absoluto para que simplemente nosotros andemos y digamos, y bueno, era la voluntad de Dios. Hiciste un mal negocio, y bueno, era la voluntad de Dios. Dios lo permitió, no te equivoques. Dios en su voluntad, como vamos a ver, permite cosas. Que Él las conozca de antemano, todas nuestras decisiones, es verdad, pero Él lo colocó delante de nosotros. Y Él lo coloca, siempre pongo el mismo ejemplo, como una cajita feliz. ¿Vieron McDonald's? Le dan una cajita feliz a un chico, a un niño de 5 años. ¿Qué es lo primero que saca? El juguete. Se lo das al papá y ¿qué es lo primero que saca? ¿O la mamá? La hamburguesa. El chico disfruta el juguete y el papá se queja de que la hamburguesa es muy chica y que la cajita feliz es cara. Está todo ahí, ¿sí? Está todo ahí. Contiene todo lo que promete y ofrece. Ahora bien, cada uno disfruta lo suyo. A veces nosotros, lo que eligen, nosotros somos exactamente de la misma manera como un niño con la voluntad de Dios. Quiero disfrutar lo que me gusta, lo que me agrada, lo que yo quiero, lo que yo espero. Pero me olvido que es todo lo que debo disfrutar, es todo lo que Dios pone delante de mí en su voluntad para con mi vida. Nosotros tomamos la palabra de Dios y le hacemos decir a la palabra de Dios que el cristiano puede ser feliz. ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? Sí, puede ser feliz. La pregunta es, ¿el cristiano quiere ser feliz? Seguro. Y ese es el gran problema, que el cristiano quiere vivir una vida cristiana feliz. Cuando Dios habla en su palabra que en su voluntad lo que Dios espera es que el cristiano viva una vida de gozo, no de felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de las circunstancias. Y las circunstancias varían, cambian en el transcurso del tiempo. Esa mamá que dice, qué lindo, está para comérselo al bebé, ¿no? Cuando tiene 15 años, ¿cómo no me lo comí? Dice, ¿cómo no me lo comí antes? Mirá lo que es ahora mirá lo que es. Queridos hermanos, la voluntad de Dios, nosotros debemos asimilarla como una conducta cotidiana de vida, no como un objetivo a alcanzar para trazarnos uno nuevo. Pedimos por un compañero, nos casamos, nos ponemos de novio, nos pedimos por el casamiento. Después pedimos por los hijos y después con los hijos para no tener problemas con los hijos. Para esto, para lo otro, vamos alcanzando y creemos que la voluntad de Dios se va adecuando a mis necesidades. No, la voluntad de Dios está establecida. Y está establecida una vez y para siempre. Dios la coloca delante mío. Yo la quiero seguir o no la quiero seguir. Y debo entender la primera característica, que la voluntad de Dios es una voluntad de carácter potencial o de carácter soberano.
Dios ha establecido, y todo lo que Dios establece, así es, y es de manera invariable. ¿Lo podemos comprender? ¿Alguien puede entender y comprender los decretos de Dios? No, creería que no. Si alguien puede, por favor, pase la información. Porque es imposible entender los decretos de Dios. No tenemos en nuestra racionalidad componentes suficientes para entender los designios de su voluntad potencial. Nosotros nos sorprendemos con Génesis. Y dijo Dios y fue hecho. Y nos sorprendemos este Dios creador. Pero yo me sorprendo con lo anterior. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo se creó? No tengo idea. Pero en su soberana voluntad, en su potencial, nada escapa de su control. Y aun cuando nosotros intentamos racionalizar y decimos que cuando Dios habló manifestando su voluntad, las cosas fueron hechas porque Él es autoritativo en su palabra, no solamente en su palabra escrita, sino por sobre todas las cosas, su palabra escrita nos revela que la autoridad Él la tiene en su palabra hablada, expresada. Todas las cosas fueron y se ordenaron porque Dios es un Dios de orden. Pero sin embargo, en su soberana voluntad, Él estipuló que la primera revelación para nosotros, ¿cuál fuera? El desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comienza a decretar sobre este desorden para ordenar. Y Dios establece pautas de cómo son las cosas. Y Dios establece en esa voluntad potencial y soberana suya, precisamente cómo nosotros íbamos a alcanzar el conocimiento de la verdad. Damos vuelta a la hoja de la última lectura, Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 7 para entender bien el contexto. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Verso 10, el que nos interesa, es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio potencial de su voluntad. Él así lo determinó y así fue hecho. La voluntad de Dios es un hecho soberano, indiscutible, absoluto. Nosotros no podemos pensar que hay algo que se escapa del control de Dios. Él lo hace todo según el designio de su voluntad. Job decía, capítulo 42, verso 2, yo conozco que todo lo puedes, que no hay ni siquiera pensamiento que se esconda de ti. El salmista David en el Salmo 139 decía, aún más profundo es esta soberana, esta potencial voluntad que tienes en pleno conocimiento, que aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú la sabes toda. No hay nada que se escape. Dios lo ha determinado. Dios conoce, como vamos a ver ahora, que no siempre yo estoy dispuesto a aceptar la soberana voluntad de Dios, esa voluntad potencial. Y muchas veces nosotros buscamos conocer la voluntad potencial de Dios y es imposible. No podemos comprender cómo Dios en su poder, con su autoridad, ha establecido las cosas como las ha establecido. Y caemos en los errores de los amigos de Job, deduciendo el porqué de las razones y de los hechos que suceden a los hombres. Y Job, en medio del dolor, con gran sabiduría le responde, ¿acaso aconsejaste tú a Dios? ¿Le dijiste tú a Dios cómo ordenar las estrellas y las constelaciones? ¿Le susurraste a su oído qué nombre ponerles? Hay algo que nosotros nunca vamos a comprender, y es en la voluntad potencial de Dios, su poder soberano, su autoridad a través de su palabra, de establecer absolutamente todas las cosas. Y las cosas que suceden en nuestras vidas, muchas veces, la gran mayoría, son consecuencia de nuestras decisiones. Pero esas decisiones, dentro de esta autoridad potencial de su voluntad,
son decisiones que Él permite que nosotros tomemos. Que Él permite, porque si Él no estuviese dispuesto a permitir, y no es un permiso que nos da para ver cómo Dios reordena nuestra vida, porque lo hablábamos al principio, Dios en su voluntad y en su esencia ya conoce todo, conoce nuestras respuestas, conoce nuestro fin, conoce nuestro último día de vida, ¿cómo va a ser? Nada escapa a su conocimiento, a su omnisciencia. Él ya lo sabe todo y Dios lo ha ido permitiendo, pero siempre coloca delante nuestro, como lo hizo con el pueblo de Israel, como dice allí en Deuteronomio capítulo 28, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, pero colocándolo delante de ti no quiero ser negligente. Yo te aconsejo, dice, que escojas la vida. Y Dios en cada momento, en cada instancia de nuestra vida ha hecho exactamente lo mismo con nosotros. Nos ha colocado la alternativa. Nosotros decidimos, Él ya conocía nuestra decisión. Pero Dios nunca, ante la prueba, ante las decisiones, nos deja sin herramientas. El problema está cuando nosotros no hacemos uso correcto de las herramientas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque creemos que la voluntad de Dios es alcanzar los objetivos y propósitos de mi vida. Y no es así. La voluntad de Dios es que yo alcance su propósito en mí. Pablo le decía a la iglesia en Filipos, en el capítulo 1, verso 7, que aquel que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará. La perfeccionará, la irá completando. Y si ni vos ni yo lo dejamos, aun cuando Él lo conoce, Él nos va a completar. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos transformados, que esto corruptible se vista de incorrupción, que pasemos por un juicio previo a ingresar a los cielos. ¿Para qué? Para que seamos aptos, capaces de estar en ese lugar para el cual Él nos predestinó, que es su misma presencia, disfrutar de las herencias en Cristo, eso que Él compartió, que primero dejó y lo dejó en los cielos para compartirlo juntamente con nosotros, porque si Él es el primogénito entre muchos, no solo es el primogénito, sino que es el heredero. Por lo tanto, decía el apóstol, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Pero lo precioso y maravilloso en esta voluntad potencial manifestada en el mismo Señor Jesucristo, ya no aquí en la tierra, sino en los cielos, es lo que dice la palabra. Y desde allí de los cielos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos y les decía, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que mandaba Él? Ser imitadores de Él. Entender el propósito de Dios para su vida. ¿Qué les dijo Jesús? El hacer, ¿cuál es mi comida y mi bebida? El hacer la voluntad del que me envió. No es alcanzar mi propósito, sino su propósito en mí. Aun cuando su propósito implique el padecimiento. ¿Y por qué Dios no plantea en la palabra de Dios que quiere que el hombre sea feliz y que sea gozo, que disfrute de gozo? Porque nosotros tenemos el privilegio que no tiene el común de los hombres, que la felicidad se limita y empieza un periodo de tristeza, sino que nosotros tenemos las herramientas, como dijera el apóstol Pedro, de que en medio de la tristeza podamos atravesarlo con gozo. Y sentir que somos tenidos por dignos de padecer como Cristo padeció. Y de gozarnos en qué, en que las aflicciones del tiempo presente, escribía Pablo a los romanos, no son comparados con el propósito de Dios para mi vida. No es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo sea manifestado. Romanos capítulo 8. ¿Cómo cambiaría mi vida si vivo en su voluntad, entendiendo que su voluntad potencial no depende de mí, sino que ya está establecida por Él y que yo debo y puedo gozarme en ella si es que me rindo delante de Él? La segunda cualidad no solamente es la voluntad potencial, sino la voluntad perceptiva de Dios. Él se manifiesta, o Él manifiesta su voluntad a nosotros. ¿De qué manera? De una manera perceptiva. Romanos capítulo 2, verso 14.
al 18. La voluntad perceptiva es lo que Dios se ha dignado a manifestarnos parcialmente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender qué es lo que debemos o no debemos hacer. Y en esta voluntad perceptiva Dios lo ha dejado en primer lugar en nuestra carne, es decir, sin Cristo, pero también cuando tenemos a Cristo nos es revelada aún mayor su voluntad potencial para con nosotros. Dice, porque cuando los gentiles, verso 14, que no tenían ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gran misterio está revelando el apóstol Pablo aquí escribiéndole a los romanos. Primero y fundamental, algo que la misma antropología reconoce. El ser humano tiene en su interior la necesidad natural de reconocer la existencia de un ser superior. Ese ser superior es un ser creador. Y ese ser creador se puede enojar o puede estar contento. Y en el razonamiento interior, esta ley no escrita en nuestros corazones, nuestra conciencia, la que va a testificar contra el hombre el día del juicio, de que Dios puso en cada uno de nosotros el entender lo que está bien y lo que está mal, permitió que el hombre en el transcurso de sus tiempos no solo reconozca la existencia de un ser superior, sino que reconozca que ese ser superior no solamente tiene poder para crear, sino que es justo. Y cuando hacen las cosas mal, ¿qué hace? Los castiga. Y ahí comienza desde su interior a establecer pautas que Dios ya sembró en su conciencia. Todas las culturas han reconocido a un ser superior de acuerdo a su contexto. Para algunos era el sol, para otros la luna, todo dependiendo de la influencia que tenía en su contexto. Para otros el fuego también, porque tenía influencia dentro de su contexto. ¿Y qué hacían para agradar a cada uno de esos dioses que ellos reconocían? Sacrificios. ¿De qué manera? De manera natural. ¿Por qué? Porque entendían que si no vivían conforme a la voluntad de ese Dios, Dios los castigaba. Pero si vivían conforme a la voluntad de ese Dios creador, les bendecía. Es decir, está en todos los hombres de manera natural. ¿Cuánto más debiera de manifestarse en una acción cotidiana de vida en nosotros? Conociendo esta voluntad. Sigue diciendo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Nos lleva a otro nivel. Ya nos habla de una manifestación distinta a través de la ley, de la palabra escrita. Dios se ha manifestado a través de su palabra. Y nosotros podemos reconocerle y podemos ver qué es lo que Él tiene para nosotros y demanda de nosotros a través de ¿qué? A través de su palabra. Y si bien nosotros tomamos malas decisiones en función de su palabra, no tenemos derecho alguno a decir que esto sucede porque estamos dentro de la voluntad perceptiva de Dios y que Dios permite que yo me equivoque. ¿Por qué? Porque la decisión Dios la coloca delante mío. Dios conoce mi decisión de antemano. Dios la conoce. Y en función de eso Dios ordena la continuidad de mi vida. Pero ya lo hizo anteriormente. No es que va cambiando de acuerdo a mis decisiones. No es un Dios que está esperando a ver cómo yo decido para ordenar. No. Él ya lo estableció. Es por eso que dice Santiago que pecado no es hacer lo malo. Pecado no es no cumplir la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Dice Santiago, a saber hacer el bien y no hacerlo. Es entender la voluntad perceptiva de Dios, la que se ha manifestado a través de su palabra, y no cumplirla. Cuando no cumplo lo que sé, no estoy en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para mi vida es que sea para alabanza de su gloria. Esa es su voluntad. La voluntad soberana en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cuál fue? Nuestra santificación. Ser apartados para Él. La santificación que habla de la separación
no soy más esclavo del pecado, Cristo me libertó. Pero después viene la santidad, que es el proceso mediante el cual Dios se refleja a través de mi vida día a día, cada vez más. Y cada vez que Dios se refleja más en mi vida, ¿por qué es? Es porque estoy viviendo según su voluntad para mi vida. No hay persona, no hay cristiano que diga que vive en la voluntad de Dios y no refleje a Cristo en sus acciones. No hay manera. Juan lo habla desde otra perspectiva, que es la de la práctica. ¿Y la práctica de qué? Del amor. Si uno dice que ama a Dios a quien no ve y tiene problemas con su hermano a quien ve, está mintiendo. ¿Cómo puede amar algo, un ideal, una idea, y con el que tiene el reflejo de ese alguien al que dice amar, lo desprecia? La manifestación de vivir en la voluntad de Dios se ve a través de nuestras acciones cotidianas. Y queridos hermanos, no debemos ocuparnos ni preocuparnos si los demás están viviendo en la voluntad de Dios, si están entendiendo la voluntad perceptiva a través de la manifestación de Cristo en su palabra, sino debo ocuparme de mi vida. De mi vida. ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Quién es el Señor de mi vida? No el Señor de mis palabras, sino el Señor de mis decisiones, de la proyección de vida que tengo. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Aparece un joven que todos los lunes se junta a jugar el fútbol con sus amigos y se pone de novio. Llega el día domingo, termina la reunión, pregunta de vital importancia: ¿vas mañana? Ni siquiera le preguntan si vas mañana. Nos vemos mañana, Josía, ¿no? Y Josías dice, sí, pero Josías está de novio. ¿Va Josías a jugar al fútbol? Respondió una mujer, no. No fue Jorge a jugar al fútbol, no. Pero no dice que va a preguntar, no dice. Obviamente pasa el tiempo, primeros problemas entre muchachos, desde que estás de novio no venís más. Nos dejás pagando, al menos avisá, Andá preparándote, nos ha pasado a varios eso, Al menos avisá. ¿Y qué vas a avisar si quedás demostrado que sos débil, que otro toma la decisión por vos? Eso que nos causa gracia y que hemos vivido en nuestra experiencia cotidiana, en nuestra juventud muchos, se ve reflejado también en nuestra vida cotidiana. No expresamos de manera oral, pública, lo que tampoco expresamos en nuestro interior, que el que tiene el control de mi vida es Dios. Por lo tanto, todas mis decisiones van a depender ¿de qué? De una serie de circunstancias dentro de mi contexto que me permitan hacer lo que yo creo que puedo hacer de acuerdo a mi propia conveniencia. Sin embargo, la vida se manifiesta en vida, se manifiesta viviendo. Andar en la voluntad de Dios se manifiesta reflejar a Cristo cada día un poco más, cada día un poco más. Y Dios va cumpliendo su propósito en nosotros. Y vamos entendiendo que nosotros debemos ir crucificándonos cada día más, como le dijera Pablo allí a los hermanos en Galacia. Y me tengo que crucificar a mí mismo para que Cristo viva en mí, para que no sea yo. Y Pablo, vaya que lo sufría. Cuando ves su historia en los Hechos de los Apóstoles, era un hombre de carácter, no le gustaba que lo mandaran. Sin embargo, él quería ir y el Espíritu se lo prohibió. Es interesante cuando dice, el Espíritu me prohibió, pero entendí que a Macedonia debía ir. Entendí que tenía que ir a otro lado. Pero no lo iba a entender hasta que Dios no cerrara absolutamente todas las puertas y los amarreara un poco al apóstol Pablo. Él quería otra cosa, pero llegó el momento en que no lo ocultó. Él mismo lo expuso. Él mismo lo expuso. Queridos hermanos, cuando nosotros reconocemos que cambiamos conforme a la voluntad de Dios, no es un símbolo de debilidad, sino todo lo contrario. Debiera de ser la intimidad
un momento de agradecer a Dios, de que me muestra su voluntad y que pese a mis errores me da la opción de obedecerle y que siga trabajando en mí, que siga trabajando en nosotros, porque somos responsables nosotros, no Dios, de que Él lo haya permitido. Si no, lee Hechos capítulo 4, donde habla el apóstol Pedro, les está hablando de que precisamente Poncio Pilato y Herodes habían condenado a Jesús, los sacerdotes habían condenado a Jesús, el pueblo había condenado a Jesús, y ninguno de ellos estaba libre del juicio de Dios. A cada uno, aun cuando Dios lo hubiese permitido. Y nos encontramos con Judas, el mismo Señor Jesucristo dijo, todo lo que, Juan 17, los que me diste los guardé hasta el final, salvo el hijo de perdición que estuvo destinado a tal fin. Pero es interesante cuando nosotros analizamos a Judas, y no hay manera de obviar en el mismo contexto, quizás en el mismo tiempo, al apóstol Pedro. Los dos, de manera distintas, deshonrando al Señor. Uno escogido para tal fin, para ese fin. El otro negando lo que el mismo Jesús le había dicho, yo doy mi vida, me vas a negar, yo nunca te negaré, pondré mi vida por ti. Y quiso demostrarlo con sus fuerzas al descender allí del Getsemaní cuando le corta la oreja a Malco. Sin embargo, luego de negarle, nos encontramos con Judas y con Pedro, cómo esta ley, escrita en nuestros corazones, trabajó en sus conciencias, que su conciencia trabajó tanto en Judas como en Pedro. Y los dos fueron movidos a una misma emoción, el dolor por lo hecho. Una misma emoción. Judas entendió, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cuál fue la diferencia? Judas fue de la emoción a la acción. Él quiso solucionar. Él quiso encontrar una manera de calmar la ley escrita en su corazón. Pedro, no. No fue de la emoción a la acción. Y es interesante, fue de la emoción a la oración. Cuando Pedro niega a Jesús, se encuentra con los ojos de Jesús atados de pies y manos, símbolo de que Jesús nada podía hacer, ni por él ni por Judas. Ellos ya conocían. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Y ahora qué hacéis? Y Pedro se fue y lloró amargamente. ¿Qué lloró Pedro? Su condición. ¿Y cuál era su condición? El resultado de sus decisiones. Que no estaba viviendo según la voluntad de Dios. Porque Dios le había manifestado de manera clara y explícita a través del Señor Jesús: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero ten fe. Yo he clamado por ti, que tu fe no falte. ¿Faltó la fe de Pedro? Él decidió que faltara, por eso le negó. Por eso le negó. ¿Dios ha colocado fe en nosotros? Sí. ¿Nos falta fe? Y automáticamente nos vamos a espiritualizar todas las cosas. Ahí, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías y decimos, tener esa fe, y sí, ¿cuánta fe me falta? No, no, no. Dios ha colocado fe en ti y en mí para afrontar las circunstancias de nuestra vida. Dios no coloca delante de nosotros ninguna prueba sin su salida. Y la salida automática que Dios tiene, la llave de toda salida, es la fe. De descansar en Él, de comprender de que Él es un Dios que en su voluntad potencial tiene control de todas las cosas y todo lo permite, y en su palabra nos ha revelado para que de manera perceptiva yo entienda cómo trabaja Él. Y soy yo el que decide usarla o no. Soy yo el que decido ejercitarme en fe o no. Y parte de ese ejercicio de fe lo deja revelado en su palabra. La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el oír de Dios que espera de nosotros? Es el oír de Santiago. No seáis oidores olvidadizos. A ese oír hace referencia. No al oír de asistir a todas las reuniones, no al oír de sentarme a llenarme de conocimiento de la palabra.
sino el oír que me mueve a la práctica, entendiendo que la voluntad de Dios manifestada a través de ella es que yo le dé la gloria a Él. ¿A través de qué? De mis acciones. Tercer aspecto de la voluntad de Dios, lo vamos a mencionar rápidamente, es la voluntad ya no potencial, soberana de Él. Ya no es la voluntad perceptiva, que es cómo Dios se ha manifestado a los hombres y a nosotros, sus hijos, a través de su palabra, sino la voluntad perfecta de Dios. Esta faceta describe lo que es Dios en sí mismo. Su voluntad es perfecta, es inalterable y está basada en ¿qué? En su impecabilidad, su santidad absoluta. Y en esa voluntad perfecta, nosotros la encontramos desde el inicio allí en el huerto del Edén. Cómo este Dios impecable, santo, perfecto, aborrece el pecado y lo castiga al pecado. Por eso sale el hombre del huerto del Edén y Dios que promueve la comunión constante con el hombre, ¿qué hace? No lo desampara, comienza a marcar y viene el hilo de sangre que termina en la cruz del Calvario, donde se derrama la sangre de Cristo abriéndonos el camino nuevo y vivo de Hebreos capítulo 9. Porque dice, Dios hizo un sacrificio y luego de hacer el sacrificio, de vestirlos con pieles, les habla. Dios promueve la comunicación. Dios promueve, pero les recuerda que este Dios, cuya voluntad es perfecta, ha determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora pareciera que la voluntad perfecta de Dios se contradice con todo lo anterior, ¿no? Su voluntad potencial, la que nosotros no podemos entender ni comprender, la manifiesta el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, 1 Timoteo 2:4, al final dice, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. 1 Pedro capítulo 3, verso 9 dice, y Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es grande en misericordia porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Su voluntad perfecta es inalterable. ¿El hombre será condenado? Sí, es inalterable. Pero en su esencia de gracia, en su voluntad perfecta, como bien se lo reveló al profeta, yo no quiero la muerte del que muere. Pero es irremediable que el hombre muera por sus pecados. Y el único camino lo comenzó a establecer y a manifestarnos a nosotros desde la puerta del Edén. Y se manifestó en plenitud en el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y comienzan a aclararse los grandes misterios de la epístola a los Hebreos, donde habla de la necesidad de este sacrificio mejor, de la necesidad de este sacerdote mejor, la necesidad de esta salvación, de este nuevo pacto basado en cosas mejores, porque hay un mejor sumo sacerdote, hay un mejor sacrificio, hecho una sola vez y para siempre. Él en su voluntad perfecta estableció las pautas que Él mismo cumplió. ¿En quién? En su Hijo. En la misma epístola a los Hebreos se manifiesta un diálogo maravilloso allí en los cielos. El Padre contándole la realidad de su creación y el dolor por la lejanía, no podía tener al hombre cerca de él. Y el Hijo preguntando, ¿y de qué manera si hay un justo? Si hay alguien que pague, bien, yo quiero pagar. Y Dios, en la dimensión eterna, en su divinidad estableció el plan. ¿Cuándo? Cuando ordenó los tiempos. Por eso dice Pablo a los Gálatas, llegado el día del cumplimiento del tiempo, nació Jesús. En el orden de los tiempos Dios fue cumpliendo. Y ese cumplimiento fue absoluto. ¿Para qué? Para que en su voluntad perfecta nosotros fuésemos hechos aceptos en el amado. Juan capítulo 6, verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Y hay una expresión que se repite en 3 ocasiones, de maneras distintas, pero la esencia de la acción es la misma. Dice, sino que lo resuciten en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Verso 54, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tercera vez, acá viene el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad perfecta de Dios, o dentro de la voluntad perfecta de Dios, no solo está estipular en su decreto que el hombre muere irremisiblemente a causa de su pecado, sino que también sea acepto delante del Padre a través del sacrificio de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Y de ahí viene, y podemos entender un poco más, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, el ser apartados para Él, ser rescatados de la condenación eterna para ser llamados sus hijos. El apóstol Pedro, en medio de aflicciones y de grandes errores, entendió la voluntad de Dios. Entendió el potencial de su voluntad y lo encontramos en sus escritos. Entendió lo perceptivo de su voluntad. Y él lo entendió no solo a través de sus escritos, sino de los dichos de Jesús, y lo manifestó a través de su vida. Y entendió la voluntad perfecta de Dios y escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 15 o 16, no recuerdo bien, dice, sed santos, dijo Jesús, porque yo soy santo. Esa es su voluntad. Nuestra responsabilidad es obedecer la voluntad revelada de Dios, porque la voluntad de Dios nos ha sido revelada a través de su palabra, Por eso dice allí en el monte Jesús, Mateo 6:33, mas buscad primeramente. ¿Y qué va a suceder después? Todo será añadido. Lo que muchas veces uso en oración para demandar de Dios me muestre su voluntad, son añadiduras que yo estoy priorizando antes de buscar primeramente a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. De vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal y prioritario en nuestras vidas. La manera de hacerlo, Romanos capítulo 12, esto ruego y requiero en el Señor que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un culto racional entendido que este es el objetivo, la voluntad de Dios para mi vida. Y mientras estoy haciendo eso, Dios va a comenzar a obrar en mí. ¿De qué manera? Va a comenzar a transformar mi mente, mi entendimiento. Voy a comenzar a pensar y a entender las cosas distintas. Vieron que cuando pasan los años, hay situaciones de la vida que las vemos distintas. ¿Por qué? Por las experiencias vividas. Y muchas veces esa dureza de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, son transformadas o comprendidas en la edad adulta. Pero a veces somos eternos adolescentes o niños espirituales que no queremos comprender su voluntad. Vivimos de golpes en golpes, no porque en la voluntad soberana de Dios Él lo haya determinado así, sino porque nunca hacemos uso de las herramientas que pone delante nuestro. Y podemos cambiar, y qué bueno es que cambiemos nuestra manera de ver las cosas espirituales. Porque si las comenzamos a cambiar de ver, a cambiar la manera de verlas, de interpretarlas, y lo hacemos a la luz de su palabra, es porque Él está obrando en mi vida. Y si Él obra en mi vida, estoy viviendo según su voluntad. Que Dios bendiga su palabra.